Queridos compatriotas, buenas noches. Espero que estén muy bien y que hayan tenido un día en algo productivo. Un cordial saludo para cada ecuatoriano. Realmente, escuchar a Jaime Nebot volver a hablar de empleo, volver a hablar de dignidad, lo escucho hablar de progreso. Si se hicieran en el país las repúblicas federales, estados federales, no sé. Habla de México, Estados Unidos, Argentina y otros países que manejan este sistema. En todos los países existe la oligarquía, existe aquellos poderes donde obviamente gobiernan los capitalistas, los malos capitalistas. ¿Se dan cuenta la magnitud del pensamiento que empezó, creo, si no mal recuerdo, por Vicente Arrobadicto? Una mente desquiciada, una mente, no sé, alucinante alucina, no sé, poder, alucina, no sé, formar parte del grupo de poder de los social cristianos. O sea, nosotros los ecuatorianos realmente con lo que habla el señor Jaime Nebot, con lo que habló Vicente Arrobadicto, con lo que hablan algunos periodistas lacayos de Mi Patria, o sea, ellos toman decisiones por nosotros. A ellos les parece muy bien crear lo que quieren crear. República Federal, Estado Federal, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren ser independientes, pero quieren también formar parte del presupuesto general del Estado. O sea, no entiendo. Él habla, él lo dice. Ser independiente, tomar propias decisiones y todo lo demás. Pero lo más cómico, por decirlo de alguna manera, es que este señor le dice al pueblo ecuatoriano en su diálogo que de esta manera se puede generar más productividad, más empleo, más progreso, más democracia, más libertad. Este señor Jaime Nebot, Cynthia Viteri, los cabecillas, por decirlo así, los cabecillas principal del Partido Social Cristiano. Les pregunto a ustedes, queridos compatriotas, ¿acaso nosotros somos empleados de ellos? ¿Acaso el país es una hacienda de ellos? Les pregunto, ¿acaso el país es una empresa más de ellos? ¿Acaso el país y sus ciudadanos, nosotros, somos sus empleados? Que pueden decir y tomar decisiones porque les da la gana. O sea que la opinión del ecuatoriano, ¿dónde queda? La opinión de ustedes, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra garantía de ser ciudadanos y vivir en una república democrática? Vivir en una república como la nuestra, Ecuador. Si retrocedemos a la historia, a nuestro bello Ecuador, le quitó tierras el Perú, le quitó tierras Colombia, se llevó parte Brasil, nos desmembraron como país en las guerras de la historia, donde los actores políticos fueron los que obviamente entregaron nuestros territorios, dándose por derrotados a los países vecinos. Nos quitaron gran parte de la Amazonía ecuatoriana. Ecuador amazónico, lo dijo nuestro expresidente Roldós Aguilera. Ecuador amazónico. Pero en la práctica, Ecuador no es amazónico. Seamos realistas. Un saludo a mi querido abogado Andy Ukiver. Sáqueme de mi ignorancia. Pero la verdad, Ecuador se dice ser amazónico, pero no somos amazónicos. Porque amazónicos éramos en la Gran Colombia, cuando formábamos parte de un gran territorio nacional, que teníamos como frontera al Perú, a Brasil, a Colombia y creo, si no mal recuerdo, a una pequeña parte de Venezuela, si no mal recuerdo.
teníamos una cantidad extensa de territorio, pero que a lo largo de nuestra vida republicana, los gobiernos han venido cediendo territorios en la práctica política, porque en la práctica de nuestros queridos ejércitos hemos estado firmes al frente. Sí, señores, porque hasta en la guerra del Cenepa, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, aunque lamentablemente hoy nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y parte de la Policía Nacional se entregan a este tipo de poderes políticos, económicos, oligarcas, neoliberales, por el simple hecho de que fomentan sus bolsillos. Se entregan a este tipo de gente que le hacen tanto daño a una vida republicana, a un Ecuador libre y democrático. Escucharlo hablar a Jaime Nebot de que siendo un Estado federal o una república federal, como dice Vicente Robadicto, ser independiente, eso implicaría que a los guayaquileños, básicamente a los guayaquileños, vamos a vivir como ricos y millonarios. ¿Por qué? Porque según él habrá empleo, habrá desarrollo interno, habrá mucho progreso, sobre todo democracia y libertad. Que alguien me escuche, por Dios. ¿De qué democracia, de qué libertad nos hablan los social cristianos? ¿De qué democracia, por Dios, nos hablan las mafias políticas? ¿De qué libertad? ¿De qué progreso, por amor a Dios? Los invito a recorrer Guayaquil. Guayaquil está destrozado. No hay un sistema vial de calles, avenidas, que valgan la pena. Por más que estén bacheando. Se llama bacheo, no se llama reconstrucción. Se llama lame de gatos, como dicen muchos, para que dure poco y vuelva a ejercerse un nuevo contrato para otro lamido de gatos. Mi punto de vista. Las construcciones no son de largo plazo, son de corto plazo para que las empresas de los oligarcas, la empresa de este tipo de gente, tengan contratos cada cierto tiempo. Guayaquil, destrozado. Y habla de libertad, de progreso. Que seríamos mejor si fuéramos un Estado federal. No hemos sido mejor durante 20 años, 19, 20 años que estuvo Jaime Nebot como alcalde de Guayaquil y solo lo perfumó. Sí, señores, solo lo perfumó. Embelleciendo los puntos estratégicos y las ciudadelas donde viven sus coidearios, sus amigos, su familia, etcétera, etcétera. Pero porque ni siquiera en Guayaquil vive. Vive en San Borondón, en la zona de los Pelucones, en la isla Mocolí. Ahí tiene una mansión Jaime Nebot. Ni siquiera en Guayaquil vive. Ni siquiera vive en Mucholote. Ni siquiera vive en la Vía La Costa, por lo menos. No, vive en San Borondón, en la isla Mocolí. Ahí vive Jaime Nebot. Sí, señores. Y este señor le habla al pueblo ecuatoriano, básicamente a Guayaquil, que si fuéramos un Estado federal, República Federal, no sé cómo lo quiera llamar, vamos a tener mejor oportunidades. Les recuerdo algo, queridos compatriotas. Analicemos la historia, muchos que están acá conectados. Analicemos la historia. ¿Se recuerdan cuando el Partido Social Cristiano fue gobierno? Ha venido siendo gobierno con casi todos los actores políticos que ellos han puesto en la presidencia. Pero hablemos de León Febres Cordero. Hablemos de León Febres Cordero, que fue el presidente directo del Partido Social Cristiano. ¿Se acuerdan? Pan, techo y empleo. ¿Se acuerdan? No sé si hay personas jóvenes aquí, de alguna edad determinada, media o mayores, que estén conectados o estén escribiendo, pero no sé si la memoria nos alcanza para recordar el famoso pan, techo y empleo. ¿Se recuerdan? Partido Social Cristiano. No les dieron pan, no les dieron techo, mucho menos empleo. ¿Que atacaron, dirán muchos ahí, que León Febres Cordero puso mano dura en la delincuencia? Sí, puso mano dura en la delincuencia. Pero también puso mano dura con Jaime Nebot cuando fue, no sé si gobernador, no recuerdo, intendente, etcétera, etcétera, no recuerdo. Pero no solo fue mano dura con la delincuencia, que eso estuvo muy bueno. También fue mano dura con los actores políticos, los activistas políticos,
todo aquel político o persona luchadora los desaparecía. ¿Se acuerdan? León Febres Cordero mandó a desaparecer a todos, la delincuencia y también a los actores políticos que no pensaban como ellos, a los luchadores de la patria que no se alineaban a los intereses políticos de ellos, de los socialcristianos, los desaparecieron, los metieron presos, los declararon terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Recordemos la historia, lo que vivimos en un país democrático. León Febres Cordero fue el único presidente directo del Partido Social Cristiano y le ofreció al pueblo pan, techo y empleo. Reitero, no les dio ni pan, no les dio techo, mucho menos empleo. Nuestro país ha venido decayendo en una precarización social, política y económica. Hicimos una pausa de progreso en la construcción de aquellos 10 años. Sí, con errores, lo reconozco. Pero tuvimos un presidente que nos devolvió la esperanza. Tuvimos una creación, un incremento del sistema vial, hospitales, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí saldrán algunos a decir, con sobreprecio. Por ahí saldrán algunos a decir, obras que no sirven. Por ahí saldrán algunos a decir, se robó más de 70,000 millones de dólares. A ver, analicemos. Rafael Correa Delgado no es, ni fue, ni será jamás un superpoderoso, un dios para tener ojos en cada rincón en aquella época. Y que en el gobierno de él hubieron personas no gratas que se aprovecharon y hicieron su agosto. Es verdad. Hay que sentenciarlos, hay que buscarlos y meterlos a la cárcel. Sí, pero tuvimos 10 años. Y para aquellos que dicen que las obras no sirven, qué pena me da la calidad mental que tienen algunos ecuatorianos. Es obvio que si yo tengo un vehículo y no le doy mantenimiento, ese vehículo, por más nuevo que sea, se me va a deteriorar. Eso sucede con las obras. Desde que Lenín Moreno Garcés no hizo ni una sola obra y se entregó a los poderes de las mafias políticas, no hubo una sola obra. No hubo una reconstrucción vial en Manabí, en las carreteras. Les recuerdo, porque yo sí investigo, sí he vivido, sí me gusta analizar la situación política y económica de mi país. Y les recuerdo, en Manabí, el primer ministro que tuvo Lenín Moreno Garcés, hagamos remember, el primer ministro que tuvo Lenín Moreno Garcés, el ministro de Economía que quiero hablar, dijo que en Manabí habían 300 millones de dólares vagos. Qué pena que muchos manavitas no lo recuerden. Pero el mismo Lenín Moreno dijo, el ministro de Economía que tuvo Lenín Moreno, el primero, dijo que en Manabí habían 300 millones de dólares vagos. ¿Qué hicieron con esos 300 millones de dólares vagos? Que era de Manabí y era para Manabí, para la reconstrucción vial, etcétera, etcétera. Se la llevaron. Las carreteras están deterioradas. Entonces, si no se da un mantenimiento a las obras, todo se viene abajo, todo se destruye. Y la mente es ilusa de algunos ecuatorianos decir que esas obras no servían. Qué pena me da la precarización mental de algunos ecuatorianos, que tengan esa manera de ver las cosas. Qué tristeza me da. Ahora, hablemos de los sobreprecios. ¿Que hubieron sobreprecios? Es más que seguro que sí. Seamos realistas. Seamos muy realistas. Sí, porque nadie es santo en la vida. Yo no meteré las manos al fuego por nadie porque cada uno somos responsables de nuestros propios actos. Pero sí, tiene que haber habido sobreprecio, como lo seguirá habiendo siempre. Y hay que investigar a aquellos que se hicieron ricos con ese tipo de contratos. Pero dentro de esos sobreprecios, discúlpenme, ni antes de la Revolución Ciudadana había una sola obra, pues. ¿Ya se olvidaron cómo teníamos que sacar las cédulas? ¿Se olvidaron acaso? ¿Se olvidaron que había que dormir afuera del registro civil para tratar de conseguir un turno y mancharte los dedos y todo para poder sacar una cédula?
¿Se olvidaron acaso que las madres de familias y padres de familia tenían que purgar a las afueras de los colegios y de las escuelas para conseguir un cupo de una matrícula? Y si a esto le adicionamos el pago de la matrícula, ¿qué teníamos que hacer? Por Dios, hagamos memoria. ¿Acaso se olvidaron que antes de esos 10 años del robo, nuestro país vivía temporadas de apagones porque no teníamos energía propia? ¿Se acuerdan, por amor a Dios? Que vivíamos momentos de apagones, meses de apagones, y tendríamos que comprar luz a Colombia y a Perú, porque no teníamos energía propia. Están las hidroeléctricas. ¿Que se están destruyendo? Pues sí, se están destruyendo, porque no hay el debido mantenimiento. ¿Me equivoco? No sé. Somos tan débiles mentalmente que no analizamos nuestra política económica y social en el país. Pero sí tenemos la habilidad para decir lo que nos dice la prensa. Sí tenemos la habilidad para decir lo que nos dice un gobierno como el de ellos, como el de Guillermo Lasso, como fue el del traidor Lenín Moreno. Y ahora este señor Jaime Nebot nos viene a hablar de ser una república federal, un estado federal, y que según él, por Dios, ecuatorianos, que según él, siendo un estado federal, nosotros los guayaquileños, digo nosotros porque vivo en Guayaquil, pero soy milagreño, pero según él los guayaquileños vamos a vivir mejor, pues. Según él los guayaquileños vamos a vivir en mansiones, no sé, en casas lujosas, vamos a tener guardia privada, no sé qué nomás iremos a tener. Porque va a haber democracia, va a haber trabajo, va a haber progreso, va a haber salud. Lo mismo de siempre. Escucharlo hablar a Jaime Nebot no solo me llena de indignación, me llena de impotencia. Impotencia, porque me gustaría decírselo cara a cara. Que deje ser tan canalla con un pueblo sufrido. Que deje de mentirle tanto a cada ecuatoriano. Este señor que ustedes ven aquí, Jaime Nebot Saadi, fue 19 años alcalde de Guayaquil. Y Guayaquil sigue en la pobreza. Guayaquil sigue con barrios abandonados por falta de la obra pública, falta de la obra social. Y al contrario, agarrotean a nuestros comerciantes porque no hay proyectos para darles una oportunidad de dónde ubicarlos. Y los pocos que se crean se reparten entre los amigos de ellos, entre los sindicalizados, entre aquellos que dieron su cuota política para las campañas. Analicemos la realidad de nuestro país. Y este señor quiere decir que en un estado federal de Guayaquil vamos a estar mejor. No, señores. Al crearse un estado federal, con la mentalidad que tienen este tipo de personas, ustedes, nosotros, nuestros hijos, no nos queda nada más que ponernos cadenas en las manos y en los pies y rendirles pleitesía, porque ellos van a ser los dueños del estado federal. Sí, señor. Así como lo escuchan. Los socialcristianos pasarán a ser los dueños del Estado Federal de Guayaquil. Y las provincias que quieran aliarse o los cantones que quieran aliarse. Ecuador es una república que se independizó libremente para que seamos compatriotas unidos. Pero es lamentable ver y escuchar lo que habla este señor. Yo les pregunto, nuevamente quieren democracia, empleo, salud, prosperidad, progreso, la verborrea de siempre de los socialcristianos. ¿Acaso quieren todavía eso? Mentiras tras mentiras, cuando ellos han sido los que se han venido adueñando del país por muchas décadas. Solo 10 años fue liberado Ecuador del yugo de los socialcristianos, del yugo de las mafias políticas, del yugo de la burguesía dorada, del yugo de los oligarcas, de los neoliberales. Solo fueron 10 años. Solo fueron 10 años. Porque toda la vida hemos vivido sometidos a sus intereses económicos y políticos, entregándonos migaja para que muchos de nosotros vivamos contentos y felices con lo que ellos nos dan. Mientras que ellos siguen en el poder, atropellando y humillando a cada uno de los ciudadanos. ¿Acaso repito, acaso el Ecuador o Guayaquil les pertenece al Partido Social Cristiano? ¿Hasta cuándo? Y esto lo único que denota y demuestra es que este tipo de gente, como aquellos periodistas que hablaron
de esta situación, de estos lacayos miserables, lo único que demuestran es que están enfermos, están vacíos de sentimiento, de corazón, de alma, porque eso se llama ser regionalista. Claro, como el señor Jaime Nebot les dijo a mis queridos hermanos indígenas que se quedaran en el páramo, él ya no ve las posibilidades de ser presidente de la República, pero sí quiere ser gobernador o presidente de un estado federal, donde los guayaquileños, con la mente obtusa y el poder que ellos tienen, van a seguir siendo los líderes de Guayaquil. ¿Y qué democracia hablan? ¿De qué democracia hablarán? Les pregunto yo. ¿De qué democracia hablará el señor Jaime Nebot Saadi? ¿De qué libertad? Y por otro lado, la precarización mental de este tipo de lacayos es enfrentarnos como regionalistas los ecuatorianos. Les pregunto a ustedes, ¿acaso alguno de ustedes es diferente a un hermano indígena? ¿Acaso alguno de ustedes es diferente a un hermano amazónico? ¿Acaso alguno de ustedes es diferente a un hermano que vive en las Islas Galápagos? ¿Por qué tiene que haber regionalismo? Porque el uno use poncho y el otro use sombrero y el otro use una falda toquilla como representante de nuestros ancestros. Si somos seres humanos, somos iguales. ¿Por qué generar el regionalismo este señor? ¿Por qué generar ese odio entre nosotros los ecuatorianos? Ah, no, pero es que ellos te van a hablar de ser un estado federal para que los recursos vayan en beneficio de este estado federal. ¿Ustedes creen que va a ir en beneficio del estado federal? Eso va a ir en beneficio primeramente a sus bolsillos, para seguir siendo más ricos cada día, para que ustedes sean esclavos, nosotros seamos esclavos, nuestros hijos sean esclavos. Y de democracia, nanay, nanay, porque serán los dueños de la República Federal, del Estado Federal de Guayaquil. Así de sencillo. Háganse eco, ustedes, queridos compatriotas. Háganse eco de que no podemos seguir sometidos a los intereses políticos y económicos de estas mafias políticas. Ecuador es libre, Ecuador es altivo, soberano, y todos somos iguales. El cholo, el negro, el indio, nuestros hermanos indígenas, la gente del campo, mis queridos campesinos, nosotros los montubios, los cholos, somos iguales. Aquí hablamos de un Atahualpa, aquí hablamos de un Rumiñahui, aquí hablamos de los Shiris, aquí hablamos de Guayas, aquí hablamos de Quil, aquí hablamos de los Huancavilca, aquí hablamos de los indígenas que son nuestros antepasados, los indios, nuestros antepasados. ¿Cuál es el apellido de Jaime Nebot? Saadi. Saadi. ¿Sí saben de dónde proviene la palabra Saadi? Es turco. No es ni siquiera con sangre ecuatoriana, como los bucaranes. Tampoco son ecuatorianos innatos. Pero nosotros, los cholos, los mestizos, los indios, los afroecuatorianos que están aquí, somos de sangre ecuatoriana. ¿Qué nos queda? ¿Luchar por nuestra libertad del yugo de este tipo de gente? ¿O morir encadenados a las ideologías políticas que son esclavitistas? A las ideologías políticas que son precarizaciones de la vida social de nosotros. Es por eso que hoy vivimos crisis social, más que la crisis económica, porque Ecuador vive crisis económica, no por la falta de producción interna, no por la falta de la riqueza de nuestro Ecuador, sino porque se la roban todo, se llevan todos los recursos de nuestro querido Ecuador, que es muy rico, para ellos, para sus repartos. Sí, señor, para ellos. Pero la crisis social que vivimos, la delincuencia, nuestros jóvenes que les queda la calle a consumir. Y algunos dirán, no, es que Rafael Correa dejó esa ley que consuman. ¡Cuánta ignorancia! La tabla que se hizo es porque a los jóvenes que están perdidos en las drogas había que darles la oportunidad de que se recuperen. Porque caso contrario, con esa tabla, si no se creaba esa tabla, cada cherito que está en la calle estuviera en la cárcel, sin tener una oportunidad de rehabilitarse. Y esas oportunidades a rehabilitarse es las que no hay
Y es por eso que cada día vemos más hacheritos en la calle, vemos más jóvenes en las calles, porque no hay esa oportunidad para rehabilitarlos. No hay verdaderos centros de rehabilitación. No se preocupan por eso, pero sí se preocupan por crear centros de recreación social, piscinas con olas, etcétera, etcétera. Eso sí se preocupan. De los murales que se gastan miles de dólares para pintarlos, de eso sí se preocupan. De los monumentos a sus ídolos, por decirle así, de eso sí se preocupan. Pero no de crear verdaderos centros de rehabilitación de nuestras familias, de nuestros jóvenes. Para eso se creó la tabla. Para que darle la oportunidad a aquellos que puedan recuperarse y no tengan que estar en la cárcel todo el tiempo. Pero no hay esa verdadera rehabilitación. Y es por eso que tenemos cada día más hacheritos en la calle. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Les dejo este gran concepto. Les dejo este dialecto de hoy. Que lo compartan. Pero no podemos seguir siendo parte de la mentalidad lacaya que destruyen nuestro país, que destruyen la mente de cada ecuatoriano. Porque gente como él, que piensan como él, hay bastante. Por ahí en redes sociales escucho a muchos ecuatorianos hablar de los indios de forma despectiva, cuando no sabe cuál será su antepasado. Y no se da cuenta que todos somos iguales. Aquí nadie es más, aquí nadie es menos. Todos somos seres humanos. Pero llegará el día que nos tocará partir. Hoy tuve la oportunidad de ingresar a la morgue y me percaté que nuestra vida allí no vale nada. Cuerpos desnudos, esperando ser sepultados, no sirven, ya son estuches, ya somos estuches. Allá llegarán este tipo de gente nosotros, pero este tipo de gente no va a dejar nada más que dolor en la población. No se llevarán nada para la tumba fría. Jamás se llevarán sus riquezas a las tumbas frías. Y aunque dejen asegurando sus generaciones, por más que aseguren sus generaciones, en algún momento la libertad de un pueblo cansado llegará a su destino final. Así que, queridos compatriotas, gracias por haberme escuchado, gracias por compartirlo, pero no podemos ser parte de la mentalidad oscura de este señor, que son dueños o se creen dueños de un país y de Guayaquil entero. Que Dios los bendiga, que tengan buenas noches.